Memorias de un suicida. Capítulo 4. Jerónimo de Araujo Silvera y familia. No teníamos noticias de nuestra familia ni amigos. Una punzante añoranza, como ácido corrosivo que roía nuestros sentimientos, lanzaba sobre nuestros corazones infelices la decepcionante amargura de mil angustiosas incertidumbres. Muchas veces, Joel y Roberto nos sorprendían llorando a escondidas, suspirando por nombres queridos que jamás oíamos pronunciar. Caritativamente, esos buenos amigos nos reanimaban con palabras de coraje, afirmando que esa contrariedad era pasajera, pues íbamos suavizando nuestra situación, y eso resolvería los problemas más urgentes. No obstante, teníamos permiso para informarnos de las visitas mentales y votos fraternos de paz y felicidad futuras, así como cualquier gentileza emanada del amor, y que proviniesen de los entes queridos dejados en la tierra o de los simpatizantes, además de los que nos amasen en las moradas espirituales, interesándose por nuestro restablecimiento y progreso. Siempre que esos pensamientos fuesen irradiados por una mente verdaderamente dirigida a lo alto, nos eran transmitidos por un medio muy curioso y eficiente, que nos dejaba perplejos, dado nuestro desajuste espiritual, pero que posteriormente comprendimos que se trataba de un acontecimiento natural y frecuente en los lugares del astral intermedio. Existía en cada dormitorio un aparato muy delicado con sustancias electromagnéticas, que, acumulando un potencial de atracción, selección, reproducción y transmisión, reflejaba en una pantalla, que formaba parte del mismo, cualquier imagen y sonido que benévola y caritativamente nos fuesen dirigidos. Cuando un corazón generoso, perteneciente a nuestras familias o incluso de los desconocidos, lanzaba vibraciones fraternas por la inmensidad del espacio, al Padre Altísimo invocando merced para nuestras almas enlutadas por los sinsabores, éramos inmediatamente informados por una luminosidad repentina, que, traduciendo el balbuceo de la oración, reproducía también la imagen de la persona operante, lo que, a veces, nos sorprendía sobremanera, viendo que personas fuera de nuestro entorno afectivo se presentaban frecuentemente en el espejo magnético, mientras que otras, muy estimadas por nosotros, raramente mitigaban las asperezas de nuestra situación con el bálsamo de la oración. Sabíamos de esta forma lo que pensaban sobre nosotros, de las súplicas dirigidas a la divina potestad y de todo el bien que nos pudiesen desear o practicar a nuestro favor. Lamentablemente, ese hecho, que tanto podía aminorar la soledad en que vivíamos, que era como un bálsamo para nuestras añoranzas, era poco frecuente en el hospital, referente a los afectos dejados en la tierra, ya que el genial aparato solo era susceptible de registrar las invocaciones sinceras, aquellas que, por la naturaleza sublimada de las vibraciones emitidas en el momento de la oración, pudiesen armonizarse a las ondas magnéticas transmisoras capaces de romper las dificultades naturales y llegar a las mansiones excelsas, donde la oración es acogida entre fulgores y bendiciones. Sin embargo, esto no nos brindaba la posibilidad de obtener noticias respecto a la persona que lo practicaba, tal como lo desearíamos. De ahí las angustias amargas, y la añoranza por sentirnos olvidados, privados de cualquier informe. No obstante, esos instrumentos de transmisión incesantemente revelaban que éramos recordados por habitantes del más allá. Desde otras zonas astrales, así como de otros lugares de nuestra propia colonia, llegaban votos fraternos de paz, alivio amistoso y ánimo para los días futuros. Oraban por nosotros en súplicas ardientes, no solo invocando el amparo maternal de María para nuestras inmensas debilidades, sino también la intervención misericordiosa del Maestro Divino. De la tierra no eran raras las veces que los discípulos de Allan Kardec, con cristiana actitud, se reunían periódicamente en lugares secretos, como los antiguos iniciados en el secreto de los santuarios, y, respetuosos, obedeciendo a impulsos fraternos por amor al Cristo Divino, emitían pensamientos caritativos en nuestro favor, visitándonos frecuentemente a través de cadenas mentales vigorosas que la oración santificaba, llenas de ternura y compasión, que caían en el fondo de nuestras almas crucificadas y olvidadas, como fulgores de consoladora esperanza. No obstante, no era solo eso.
procedentes de zonas espirituales más favorecidas, entraban en nuestra región caravanas fraternas, de espíritus en estudio y aprendizaje, asistidas por mentores, para traer su piadosa solidaridad en visitas que nos calmaban mucho. Así hicimos buenas relaciones de amistad con individuos moralmente mucho más elevados que nosotros, que no desdeñaban honrarnos con su estima. Esas amistades y afectos serían duraderos, porque estaban basados en el desinterés y en los elevados principios de la fraternidad cristiana. Solo mucho más tarde se nos concedió la satisfacción de recibir las visitas de los entes queridos que nos habían precedido en la tumba. Aún así, debíamos contentarnos con visitas rápidas, pues el suicida está en la vida espiritual como el sentenciado en la sociedad terrena. No es una situación normal, vive en un plano expiatorio penoso donde no es lícita la presencia de otros que no sean sus educadores, mientras que él mismo, dado su precario estado vibratorio, no puede alejarse del pequeño círculo en que se mueve, hasta que los efectos de la calamitosa infracción sean totalmente expurgados. Y serás atado de pies y manos, lanzado en las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y crujir de dientes. De allí no saldrás mientras no pagues hasta el último setil, avisó el celeste instructor, prudentemente, hace muchos siglos. En los primeros días que siguieron a nuestra admisión a ese instituto del astral se produjeron dos acontecimientos de profundo significado para el ajuste de nuestras fuerzas al plano espiritual. Dedicaremos el presente capítulo al más sensacional, reservando para el siguiente la exposición del segundo, no menos importante, por la lección decisiva que nos proporcionó. Cierta mañana, nos comentó el joven doctor Roberto de Canalejas que estábamos invitados a una importante reunión para esa misma tarde, debiendo todos los recién llegados reunirse con el director del departamento al que estábamos confiados en ese momento, para aclaraciones de interés general. Jerónimo, cuyo mal humor se agravaba alarmantemente, declaró no desear comparecer a la misma, puesto que no se creía obligado a obediencias serviles por el simple hecho de encontrarse hospitalizado, y que además solo se interesaría por la obtención de noticias de su familia. Roberto, sin embargo, dijo delicadamente, sin muestras de ninguna irritación, que era portador de una invitación y no de una orden, y que, por eso mismo, ninguno de nosotros sería forzado a asistir. Avergonzados ante la actitud grosera del compañero, nos quedamos sorprendidos y agradecimos con la mejor sonrisa que pudimos la honra que nos dispensaban. En ese momento ya estábamos sometidos a un tratamiento especializado, que más adelante trataremos y que tampoco aceptaba nuestro compañero, el hermano de la Santísima Trinidad de Lisboa, cuando supo que la terapia se basaba en las fuentes magnético-psíquicas, asuntos que no admitía en absoluto. No obstante, impaciente y displicente, se dirigió al bondadoso facultativo, después del incidente, y dijo, sin acordarse ya de su lamentable actitud anterior: «Señor doctor, necesito algo de usted, confiando en los sentimientos generosos que adornan su noble carácter». Roberto de Canalejas, que, antes de ser un espíritu convertido al bien y dedicado trabajador de la fraternidad, había sido en la sociedad terrena un perfecto caballero, esbozó una sonrisa indefinible y respondió: «Estoy a su entera disposición, amigo. ¿En qué puedo atenderle?». «Es que, tengo la necesidad imperiosa de dirigir una petición a la benemérita dirección de esta casa, me aflijo por la falta de noticias de mi familia, que no veo desde hace mucho, ni siquiera sé desde cuándo, en vano he esperado noticias, y ya no me quedan fuerzas para sufrir más esta ansiedad, deseo obtener el permiso de la digna dirección de este hospital, para ir hasta mi casa, a comprobar los motivos que ocasionan tan ingrato silencio, no me visitan los míos y no recibo cartas y es posible que usted exponga esto al señor director. ¿No prohibirán esta actitud los reglamentos internos?». Como se puede observar, el pobre ex comerciante de Oporto parecía no darse cuenta de la situación en que se encontraba, y se perdía más que los demás en un desorden mental, entre los estados terrestre y espiritual. «De ningún modo, querido amigo. No existe prohibición. El director de este establecimiento tendrá la satisfacción de oírle», afirmó el paciente médico. «Podré hacer hoy mismo la petición. Tramitaré la solicitud, y Joel le comentará el resultado».
Una media hora después, Joel volvía a la enfermería para comunicar al afligido enfermo que el director le recibiría personalmente en su despacho. Venía, sin embargo, pensativo, y descubrimos un acento de pesar en su semblante generalmente sonriente. Nuestro compañero, que era, entre los 10, el más rebelde e indisciplinado, exigió que Joel le devolviese el traje que le retiraron a la entrada, pues le repugnaba presentarse al despacho del director envuelto en una fea bata de enfermo, tal como nos encontrábamos todos. Joel, muy serio, le devolvió enseguida su indumentaria y salieron. No habían traspuesto aún la galería inmensa, hacia donde daban las puertas de los dormitorios, y de repente, el joven doctor de Canalejas y uno de nuestros asistentes hindúes entraron en nuestra habitación, diciéndonos: queridos amigos, os invitamos a acompañar a vuestro amigo Jerónimo de Araujo Silveira en la peregrinación que desea realizar. Somos conscientes de que ninguno de vosotros se siente satisfecho con los reglamentos de esta casa, que de ningún modo intercepta noticias provenientes de los planos terrestres. Sin embargo, debemos informaros que, si eso fuese posible, sería por vuestro bien aunque no exista una formal prohibición para una rápida visita a la Tierra, como veréis dentro de poco. Atended en este aparato de visión a distancia que ya conocéis, y acompañad los pasos de Jerónimo desde este momento. Si obtiene el permiso, como así espero dada su insistencia en ello, haréis con él el viaje que tanto desea para ver a su familia, sin que os mováis de aquí, y mañana, si todavía deseáis bajar a vuestros antiguos hogares en visita prematura, seréis atendidos inmediatamente, para que la rebeldía que hiere vuestra mente no retrase más la adquisición de nuevas tendencias que os puedan beneficiar en el futuro. Todos los demás enfermos en idénticas condiciones reciben la misma sugerencia en este momento. Se acercó al aparato y lo amplificó hasta que pudiese reflejar la imagen de un hombre en tamaño natural. Perplejos e interesados, dejamos el lecho, que raramente abandonábamos, para situarnos ante la pantalla que comenzaba a iluminarse. Nos hicieron sentar cómodamente, en los sillones que había el recinto, mientras aquellos celosos colaboradores del bien tomaron lugar a nuestro lado. Era como si aguardásemos el inicio de una pieza teatral. De repente Joel surgió ante nosotros, tan visible y natural, destacándose en el mismo plano en que nos encontrábamos, que creímos que estaba dentro de la enfermería, o que nosotros le acompañábamos. Sostenía a Jerónimo por el brazo, caminando en busca de la salida de servicio, y tan intensa se iba volviendo la sugestión que nos llegamos a olvidar que, en verdad, continuábamos cómodamente sentados en sillones, en nuestro aposento, más real que el cine y superior a la televisión actual, ese magnífico receptor de escenas, tan usado en nuestra colonia y que tanta admiración nos causaba, en esferas más elevadas es muy superior, evoluciona hasta alcanzar lo sublime en el auxilio para la instrucción de espíritus que necesitan adquirir valores teóricos que les permitan superar, en el futuro, pruebas decisivas en las luchas terrenas, buscando y seleccionando, en el espacio celeste, el propio pasado del globo terráqueo y de su humanidad, historia y civilizaciones, así como el pasado de los individuos, si es necesario, que se encuentran esparcidos y confundidos en las ondas etéreas que se agitan, se eternizan por lo invisible, y permanecen fotografiados, impresos como en un espejo en dichas ondas, conservándose con otras imágenes, tal como en la conciencia de las criaturas se imprimen también sus propios hechos, sus acciones diarias. De esta forma atravesamos algunas alámidas del Parque Blanco y alcanzamos el edificio central, donde se encontraba la dirección de aquel grupo de científicos iniciados que trabajaban en el hospital. Jerónimo llegó a la antesala del despacho del director y Joel se retiró dejándole en manos de un asistente, que le hizo pasar a una sala donde las amplias ventanas permitían la vista hacia el jardín. Era un despacho, una especie de sala de visita, adornado al estilo hindú. Un perfume sutil, de alguna esencia desconocida para nuestro olfato, nos deleitó, al mismo tiempo que despertaba aún más nuestra admiración por la excelencia del aparato que teníamos delante. Una leve cortina, flexible y centelleante, se agitó en la puerta y el director general del hospital se presentó. De un salto, el pobre Jerónimo, que se había sentado, procuró levantarse y su primer gesto fue de fuga, en la que se vio interceptado por su acompañante.
Ante sí estaba un hombre de entre 40 y 50 años, rigurosamente trajeado a lo hindú, con un turbante blanco donde centelleaba una hermosa esmeralda, una túnica de grandes mangas, la faja a la cintura y sandalias típicas. El rostro, moreno, era de una pureza clásica de líneas, y de sus ojos brillantes y penetrantes se desprendían chispas de inteligencia y penetración magnética. En el anular de la mano izquierda llevaba una gema preciosa, semejante a la del turbante, que le distinguía, quizás como maestro de los demás componentes del grupo de médicos al servicio del Hospital María de Nazaret. Asombrados como el propio Jerónimo, nos sentimos vivamente atraídos por la noble figura. El asistente Romeu, pues así se llamaba, dijo al director: querido hermano Teócrito, aquí está nuestro hermano Jerónimo de Araujo Silveira, que tanto nos viene preocupando, desea visitar a su familia en la tierra, pues cree no poder resignarse más a la obediencia de los principios de nuestra institución, y afirma que prefiere la acumulación de pesares a esperar una mejor ocasión para lo que desea. Irreverente, el presentado interrumpió con nerviosismo: eso es cierto, señor príncipe. Pues se imaginaba en presencia de un soberano, prefiero envolverme nuevamente en el remolino del dolor del cual salí hace poco, a soportar por más tiempo la añoranza que sufro por la falta de noticias de mi familia. Sí, realmente, no existe una prohibición intransigente en las leyes que permiten esa posibilidad. Ruego a la generosidad de vuestra alteza la concesión para volver a ver a mis hijos, a mis queridas hijas. ¿Cómo son de hermosas, señor? Son 3 y un varón: Arinda, Marieta, Margarita, que dejé con 7 años, y Albino, que contaba ya los 10. Sufro de tanta añoranza, Dios mío. Mi esposa se llama Zulmira, una bonita mujer, y bastante educada. Me desespero y no consigo calma para comprender mi rara situación actual, y por eso ruego humildemente a vuestra alteza compadecerse de mi angustia. Los ojos chispeantes del director cayeron enternecidos sobre el espíritu intranquilo de ese hombre que tardaría todavía a aprender a dominarse. Le contempló bondadosamente, con pena ante la desarmonía mental del suplicante, adivinando las grandes luchas que necesitaría hasta llegar a la renuncia o la conformidad. Sorprendido, Jerónimo, que creía estar ante los acostumbrados burócratas terrenos a los que estaba acostumbrado, percibió en aquella mirada indagadora la humildad de una lágrima oscilando en las pestañas. El noble varón le tomó dulcemente del brazo, y le hizo sentar delante de él, en un cómodo cojín, mientras Romeu, de pie, observaba respetuosamente. El hindú ofreció al suicida un vaso de agua cristalina que le sirvió él mismo. El portugués la sorbió, incapaz de rechazarlo, y después, más sereno, tomó la actitud de espera para el resultado de su solicitud. Amigo mío. Jerónimo, hermano. Dijo Teócrito. Antes de responder a tu petición, debo aclararte que, no soy un príncipe, como supones, y, por eso mismo, no tengo el título de alteza. Soy, simplemente, un espíritu que fue un hombre que, habiendo vivido, sufrido y trabajado en varias existencias sobre la tierra, aprendió, en ese viaje, algo que se relaciona con la propia tierra. Un siervo de Jesús Nazareno, es lo que me honro de ser, aunque muy modesto, pobre de méritos, rodeado de señores. Un trabajador humilde que, junto a vosotros, que sufrís, ensaya los primeros pasos en el cultivo de la viña del Maestro Divino, destinado temporalmente, y por su orden magnánima, para los servicios de María de Nazaret, su augusta madre. Entre nosotros dos, Jerónimo, tú y yo, hay muy pequeña diferencia, una corta distancia. Que he vivido mayor número de veces sobre la tierra, sufrí más, trabajé un poco más, aprendiendo, por tanto, a resignarme mejor, a renunciar siempre por amor a Dios, y a dominar las propias emociones. Observé, luché con más ardor, obteniendo, así, una mayor experiencia. No soy, como ves, soberano de estos dominios, y sí un simple operario de la Legión de María, única majestad que gobierna este instituto correccional donde te encuentras temporalmente. Un hermano tuyo más viejo, aquí está la verdadera cualidad que en mí debes ver, sinceramente deseo colaborar en la solución de los graves problemas que sufres, llámame pues, hermano Teócrito, y acertarás. Hizo una breve pausa extendiendo los bellos ojos por la amplitud nebulosa que se adivinaba a través de las ventanas, y prosiguió. ¿Deseas volver a ver a tus hijos, Jerónimo?
Es justo, amigo mío. Los hijos son parcelas de nuestro ser moral, cuyo amor nos proporciona emociones supremas, pero frecuentemente también nos ofrecen serios disgustos. Comprendo tus ansias violentas de padre amoroso, pues sé que amaste a tus hijos con sinceridad y desprendimiento. Conozco la dureza de tus dudas actuales, alejado de tus seres queridos que allá quedaron, en Oporto, huérfanos de tu dirección y amparo. Yo también fui padre y también amé, Jerónimo. Teniendo en cuenta tus sentimientos y comparándoles con los míos, me pareció bien antes que mal tu petición, por lo mucho que dice en favor de tu respeto por la familia. Sin embargo, de ningún modo te aconsejaría que dejes este recinto, donde tan penosamente te deshaces de las influencias de los ambientes terrestres, aunque sea solo por una hora, para buscar informes de tus hijos. Señor. Con el debido respeto a vuestra autoridad, suplico con miseración, se trata de una visita rápida, os doy mi palabra de honor que volveré, pues bien sé que soy solo un prisionero, dijo impaciente, perdiéndose nuevamente en sus habituales confusiones mentales. Aún así, no aprobaré la realización de ese deseo en este momento, aunque lo vea justo, frena un poco más los impulsos de tu carácter, Jerónimo. Aprende a dominar tus emociones, a retener ansiedades, volviendo a un equilibrio bajo la protección santa de la esperanza. Recuerda que fueron esos impulsos desequilibrados, basados en la falta de resignación, en la impaciencia y la falta de sentido común, los que te llevaron a la violencia del suicidio. Verás, sí, a tus hijos. Sin embargo, en tu propio beneficio te pido que estés de acuerdo en dejar el proyecto para de aquí a algunos pocos meses, cuando estés mejor preparado para enfrentar las consecuencias que se produjeron después de tu desordenado gesto. Jerónimo, no te preocupes someterte al tratamiento conveniente a tu estado, como lo hacen buenamente tus compañeros, confiando en los servidores leales que desean ayudaros con amor y desprendimiento. Acude a la reunión de hoy por la noche, porque obtendrás de ella inmensos beneficios mientras que una visita a la tierra en este momento, el contacto con la familia, en las precarias condiciones en que te encuentras, iría en contra de los planes ya elaborados para que logres la tan necesaria reorganización de tus fuerzas. Pero, yo no tengo serenidad para ningún proyecto futuro mientras no sepa de ellos, Señor, oh, Dios del cielo. Margarita, mi pequeña, que allá quedó, con 7 años, tan rubia y tan linda. Ya pediste al Señor Todopoderoso, tener valor para la resignación de una prudente espera, que estaría coronada por el éxito. Queremos tu bienestar, Jerónimo, nuestro deseo es ayudarte a alcanzar una situación que te dé tregua para la necesaria rehabilitación. Vuélvete hacia María de Nazaret, bajo cuyos cuidados fuiste acogido, es preciso que tengas buena voluntad para elevarte al bien. Ora, procura ponerte en contacto con las vibraciones superiores, capaces de empujarte a la redención. Es indispensable que lo hagas por libre y espontánea voluntad, porque no te podremos obligar a hacerlo ni podríamos hacerlo por ti. Renuncia, pues, a ese proyecto contraproducente y confía en nuestros buenos deseos de auxilio y protección hacia ti. Pero el ex comerciante de Oporto era inaccesible. El carácter rebelde y violento, que en un instante de voluntariedad siniestra prefirió la muerte a tener que luchar para imponerse a la adversidad, replicó impaciente, no comprendiendo la sublime caridad que recibía. Confiaré, señor y hermano Teócrito, y viviré de rodillas a los pies de todos vosotros, si es necesario. Pero después de volver a ver a mis seres queridos y enterarme de las razones por las que me abandonaron, superando, de algún modo, esta añoranza que me despedaza, cumplido su deber de consejero, Teócrito comprendió que sería inútil insistir. Contempló a Jerónimo deshecho en lágrimas y murmuró tristemente, mientras Romeo sacudía la cabeza, con pena. Dices una gran verdad, pobre hermano. ¿Sí? Solo después encontrarás el camino de rehabilitación. Hay tendencias que solo los duros aguijones del dolor pueden corregir, encaminándolas hacia el deber. Aún no sufriste lo suficiente para acordarte que desciendes de un Padre todo misericordioso. Se quedó algunos instantes pensativo y continuó. Podríamos evitar este incidente, impedir la visita y castigarte por la actitud tomada. Tenemos autoridad y permiso para eso. Pero estás aún demasiado materializado, padeciendo, por tanto, muchos prejuicios terrestres, para que nos puedas comprender.
Además, nuestros métodos, que son persuasivos y no punitivos, serían incompatibles con una prohibición intransigente, aunque la razón nos asista. Sin embargo, consultaré a nuestros instructores del templo, como es nuestra obligación en dilemas como el que acabas de crear. Se concentró firmemente, retirándose hacia un compartimento secreto, contiguo al despacho. Se comunicó telepáticamente con la dirección general del instituto, que estaba al lado del templo, y, después de un corto espacio de tiempo, volvió, dando la respuesta final. Nuestros orientadores mayores te permiten libertad de acción. Aunque una entidad en tus condiciones no pueda disfrutar de la libertad de un espíritu libre de las ataduras carnales, no podemos obligarte a deberes que te repugnarían. Visitarás a tus seres queridos en la tierra, irás, por tanto, a Portugal, a la ciudad de Oporto, donde residías, a Lisboa, tal como deseas, y como la ternura paternal del Creador lleva a extraer, muchas veces, de un acto imprudente o condenable, ejemplos saludables para el propio delincuente o para su observador, estoy convencido de que tu inconsecuencia no será estéril para ti mismo ni dejará de agrandar profundas advertencias para cuantos de buena voluntad las conozcan. Atiende sin embargo, lo siguiente, querido Jerónimo. Dejando de aceptar nuestros consejos y sublevándote contra los reglamentos de este instituto, cometerás una falta cuyas consecuencias recaerán sobre ti mismo. Esa visita será realizada bajo tu exclusiva responsabilidad, no hay permiso para ella. Es tu libre albedrío el que la impone. Si el descontento con el resultado de ella excede de tu capacidad para el sufrimiento, dirigirás las quejas contra ti mismo, porque nuestros esfuerzos solo se emplean en dulcificar infortunios y evitarlos cuando son innecesarios. Por eso mismo dejamos de daros las tan deseadas noticias por los medios que disponemos, pues la verdad es que no había necesidad de alejarte de aquí para obtenerlas. Se volvió hacia el asistente y prosiguió. Prepárenle para que vaya, satisfagan los caprichos sociales terrenos, porque muy rápido va a detestar la tierra, que le dejen actuar como desea, la lección será amarga, pero le dará una más rápida comprensión y por tanto una oportunidad de progreso. Se hizo una pausa en la secuencia de la reproducción de los acontecimientos. Sufríamos una gran ansiedad mientras censurábamos al compañero por su comportamiento. Estábamos de acuerdo en atribuir a la mala educación de Jerónimo la falta de respeto manifiesta a los reglamentos de la noble institución, cuando fuimos interrumpidos por los servidores presentes. Es cierto que la buena educación social favorece la adaptación a los ambientes espirituales. Sin embargo, no lo es todo. Los sentimientos depurados, el estado mental en armonía con los principios elevados, las buenas cualidades del carácter y del corazón, que conforman la buena educación moral, son los que constituyen el elemento primordial para una prometedora situación en el más allá, siempre que un suicidio no venga a anular esa posibilidad. No podrían los responsables de esta casa dar las noticias solicitadas, sin que el enfermo se arriesgase a un viaje de penosas consecuencias para su estado general. Pregunté. Sí, si esas noticias favorecen el bienestar del paciente. Además, por regla general, conviene a entidades en vuestras condiciones abstenerse de cualquier choque o emociones que alimenten el estado de excitación en que se encuentran. Las noticias de la tierra jamás nos reconfortan a ninguno de nosotros, que pertenecemos a la espiritualidad, y en este caso es evidente el deseo de la administración de la casa de ocultar al pobre enfermo algo que le va a herir profundamente, sin necesidad. Si se sometiese de buena voluntad a los reglamentos protectores, la realidad que verá dentro de poco vendría en un tiempo en que él estuviese suficientemente preparado para afrontarla, lo que evitaría choques muy dolorosos. Su insubordinación le coloca en una situación delicada, razón por la cual fue entregado a su propia inconsecuencia, que hará el trabajo educativo con violencia, el mismo trabajo que sus consejeros efectuarían suave y amorosamente. En un momento volvimos a observar movimientos en la luminosidad del receptor de imágenes. Y lo que entonces pasó excedió tanto nuestras expectativas, que pasamos a sufrir con el desventurado Jerónimo los dramáticos sucesos que sucedieron con su familia después de su muerte. El asistente Romeo dio órdenes al departamento de vigilancia, del cual dependían todos los servicios exteriores de la colonia.
Olivier de Guzmán, su celoso director, apeló a la sección de Relaciones Externas, para proporcionar 2 guías vigilantes, de competencia comprobada, que acompañarían al visitante a la Tierra, pues no era admisible exponer a los peligros de esa excursión a un enfermo de la Legión de los Siervos de María, aún sin experiencia y débil. Se presentaron Ramiro de Guzmán, en el cual reconocimos al jefe de las expediciones que visitaban el Valle Siniestro, bajo cuya responsabilidad salimos de allí, y otra persona cuyo nombre ignorábamos, ambos vestidos con la ya popular indumentaria de los iniciados orientales. Comenzábamos a comprender que, en ese instituto modelo, los puestos avanzados, de mayor responsabilidad, las tareas delicadas, que exigían mayor cantidad de energía, voluntad, saber y virtudes, estaban a cargo de esos personajes atractivos y bellos, en quienes comprobamos, desde los primeros días, elevadas cualidades morales e intelectuales. A las órdenes de Olivier se preparó la expedición, en la que no faltaba siquiera la guardia de milicianos. Mientras, una transformación sensible se operó en la actitud del pobre Jerónimo. La obsesión de la visita a la familia, perturbándole, le volvía ajeno a todo lo que le rodeaba, reintegrándole más que nunca a su condición cuando era hombre. Un burgués rico de Portugal, comerciante de vinos, celoso de la opinión social, esclavo de los preconceptos y cabeza de familia amoroso. Le veíamos ahora vistiendo una buena capa, una vistosa corbata, bastón de mango dorado y bajo el brazo un ramillete de rosas para ofrecer a su esposa, pues todo había exigido de la paciente vigilancia de Joel, a quien habían recomendado satisfacer sus deseos. Y nuestros mentores, presentes en la enfermería, viendo nuestra admiración, aclararon que, solo muy lentamente, los espíritus vulgares o muy humanizados consiguen deshacerse de esas pequeñas frivolidades inseparables de las rutinas terrestres. Rigurosamente vigilado y viajando en un vehículo discretamente cerrado, Jerónimo parecía, en efecto, un prisionero. Él, sin embargo, parecía no darse cuenta de eso ni distinguir realmente la presencia de Ramiro y sus auxiliares, tan abstraído se encontraba, creyendo que viajaba como en otras ocasiones en su vida pasada. El vehículo arrancó. Si no fuera por la presencia de los guardianes, recordando a cada instante la naturaleza espiritual de la escena, creeríamos que se trataba de un carruaje que nada tenía de creación semimaterial, que la necesidad de los métodos educativos del más allá impone, y si de un muy pesado y confortable medio de transporte, que bien podría pertenecer a la propia tierra. Vimos que recorrían carreteras sombrías, gargantas cubiertas de nieve, desfiladeros, valles de lodo como pantanos desoladores, cuya visión nos dejaba inquietos, pues nos dijeron nuestros atentos asistentes que tales panoramas eran productos mentales viciados de los hombres terrenos y de infelices espíritus desencarnados, arraigados a las manifestaciones inferiores del pensamiento. Los viajeros, sin embargo, llegaban a lugares que eran como aldeas miserables, habitadas por entidades pertenecientes a los planos más bajos de lo invisible, bandoleros y hordas de criminales desencarnados, que embestían al carruaje, rabiosos, deseando atacarle por adivinar que su interior contenía criaturas más felices que ellos. Pero la banderola de blancura inmaculada, llevando el emblema de la respetable legión, les hacía retroceder atemorizados. Muchos de esos futuros arrepentidos y regenerados pues tendían todos al progreso y a la reforma moral por derivar, como las demás criaturas, del amor de un creador todo justicia y bondad se descubrían como si homenajeasen el nombre respetable evocado por la banderola, conservando todavía el hábito, tan común en la tierra, del sombrero en la cabeza, mientras otros se alejaban gritando y llorando, profiriendo blasfemias e imprecaciones, causándonos pasmo y conmiseración, y el carro proseguía siempre, sin que sus ocupantes se dirigiesen a ninguno de ellos, convencidos de que todavía no había sonado para sus corazones endurecidos en el mal, el momento de ser socorridos para voluntariamente pensar en su propia rehabilitación. De repente, un grito unísono, aunque discreto, salió de nuestros pechos como un sollozo de añoranza enternecedora, vibrando dulcemente por la enfermería. Portugal. Patria venerada. Portugal. Oh, Dios del cielo. Lisboa. El Tajo hermoso y orgulloso. Oporto. La ciudad de tan gratos recuerdos. Gracias, Señor.
gracias por volver a ver la tierra natal después de tantos años de ausencia y añoranza. Y llorábamos enternecidos, gratamente emocionados. Paisajes portugueses, todos muy queridos a nuestros doloridos corazones, nos rodeaban como si, tal como nos dijeron los mentores presentes, formásemos parte de la comitiva del pobre Jerónimo. Gracias a la excelente visualización del receptor, se acentuaba más en nosotros la impresión de que personalmente pisábamos el suelo portugués, cuando la verdad era que no habíamos salido del hospital. La silueta al principio lejana, de la ciudad de Oporto, se perfiló pálidamente en las brumas tristes que envuelven la atmósfera terráquea, como un dibujo a lápiz en un lienzo ceniciento. Algunos instantes más y la extraña caravana caminaba por las calles de la ciudad. Algunas calles portuguesas, viejas conocidas de nuestro tumultuoso pasado, desfilaron ante nuestros ojos, cuajados de conmovido llanto, como si también transitásemos por ellas. Agitadísimo, Jerónimo, presintiendo la realidad de aquello que su angustia le susurraba al oído, y que solo la locura del pavor a lo inevitable se obstinaba inútilmente en encubrir, paró frente a una residencia de buena apariencia, con jardines y balcones, subiendo precipitadamente las escaleras, mientras los tutores se predisponían caritativamente a la espera. Era su residencia. El antiguo comerciante de vinos entró desembarazadamente y su primer impulso de afecto y añoranza fue para su hija menor, por quien sentía la más apasionada atracción. Margarita, hijita querida. Aquí está tu papá. Margarita. Margarita, como la llamaba antes, todas las tardes, al volver al hogar después de las penosas luchas diarias. Pero nadie acudía a sus amorosas palabras. Solo la indiferencia, la soledad decepcionante augurando desgracias todavía más duras de las que había soportado su corazón hasta allí, mientras en las profundidades sentimentales de su alma atormentada por múltiples sinsabores, retumbaban desoladoramente los alaridos amorosos, pero inútiles, de su cariño de padre, no correspondidos ahora por la mimosa niña ya alejada de aquel lugar, tan querido por él. Margarita. ¿Dónde estás, hijita? Margarita. Mira que es tu papito el que llega, hija mía. Buscó por toda la casa. Parecía que habían desaparecido debajo de la luz del sol todos aquellos pedazos sacrosantos de su alma, que había dejado allí, y que él, único superviviente de la inconmensurable catástrofe, no se podía acomodar a la irrefutable realidad de volver a ver deshabitado, dramáticamente vacío, el hogar que tanto había amado. Llamó a su esposa, y a sus hijos uno a uno, y finalmente a los criados. No veía a nadie. Sin embargo, unas sombras y figuras extrañas, se movían por las habitaciones que pertenecieron a la familia y le dejaban gritar y preguntar sin dignarse responder, no percibiendo su presencia, puesto que se trataba de individuos encarnados, eran los nuevos habitantes de la casa que había sido suya. El propio mobiliario, la decoración interior, todo se presentaba diferente, indicando acontecimientos que le confundían. Sufrió una decepción punzante transformando el primitivo entusiasmo de su alma para dar lugar a una penosa aflicción. Al mirar en un aposento, su mirada se fijó en un calendario colocado en un ángulo de la estufa, cuya hoja indicaba la fecha de ese día. Leyó ahí: 6 de noviembre de 1903. Un escalofrío de terror insoportable pasó lúgubremente por sus facultades vibratorias. Hizo un esfuerzo inaudito, escudriñando sus recuerdos, sacudiendo el polvo mental de mil ideas confusas que nublaban su claridad de razonamiento. El vértigo de la sorpresa ante la realidad irremediable, que hasta allí había intentado retrasarse, hizo patente. No había sido consciente de las fechas durante mucho tiempo. La verdad era que perdió la noción del tiempo sumido en el volcán de las desgracias que sucedieron después de su suicidio. Tan agudo fue el estado de locura en el que se debatió desde ese trágico momento y tan grave la enfermedad que le alcanzó después del choque por la penetración del proyectil en su cerebro, que, gracias a los tormentos de ahí resultantes, perdió la cuenta de los días, se alucinó dentro de lo desconocido sin averiguar más si los días eran noches, si las noches eran días, pues, en el abismo en el que se vio aprisionado tanto tiempo, solo existían tinieblas. Para él, para su percepción, la fecha era la misma del día aciago, pues no se acordaba de otra después de esa.
15 de febrero de 1890 la hojita que tenía delante, indiferente, pero expresiva, sirviendo a una grandiosa causa, le revelaba que había estado ausente de su casa durante 13 años. Salió a la calle corriendo, abatido y aterrorizado frente al choque del pasado con la realidad del presente, la mente confusa y con un gran desconsuelo. Preguntaría a los vecinos por el paradero de la familia, que se había mudado en su ausencia. Los lanceros, sin embargo, en la puerta, cruzando las armas, formaron una barrera infranqueable, interceptando su fuga, y obligándole a refugiarse en el interior del carro. Ante las protestas impresionantes del infeliz, descontento con la prisión en la que creía estar, acudieron curiosos y vagabundos del plano invisible, espíritus todavía escondidos en las capas de la tierra. Entre chanzas y carcajadas le atormentaban con incriminaciones y censuras, de paso que le informaban de lo sucedido a su familia. Ramiro de Guzmán y sus auxiliares no interfirieron para evitar que Jerónimo les oyese, ya que la visita corría bajo su responsabilidad, y solo les habían recomendado garantizar su regreso a la colonia dentro de pocas horas. ¿Pretendes saber el paradero de tu amada familia, oh miserable príncipe de los buenos vinos?, vociferaban los infelices. Pues debes saber, fueron todos expulsados de ahí, hace muchos años, tus acreedores les sacaron la casa y lo poco que, para tus hijos, anduviste ocultando a última hora. Busca a tu hijo Albino en la penitenciaría de Lisboa. Tu Margarita está en las alcantarillas del embarcadero de la Ribeira, vendiendo pescado, haciendo recados y amores a quien se digne remunerarla con más prodigalidad, explotada por su propia madre, tu esposa Zulmira, a quien acostumbraste al lujo exorbitante para tu posición, y cuyo orgullo le impide dedicarse al trabajo digno y a la pobreza, y tus otras hijas Marieta y Arinda. Oh. La primera está casada, sobrecargada de hijos enfermizos, luchando en la miseria, pasando hambre, golpeada por un marido ebrio y rudo. La segunda, criada de hoteles de quinto orden, lavando el piso, bruñendo cacerolas y limpiando botas de viajantes inmundos. Lo oyes y te espantas. Tiemblas y te aterrorizas. ¿Por qué? ¿Qué esperabas, entonces, que sucediese? ¿No fue esa la herencia que les dejaste con tu suicidio, canalla? Y pasaron a insultar al desventurado, intentando atacar el carro para arrebatarle, lo que fue impedido por la guardia protectora. No obstante, exigió el rebelde enfermo de la Legión de los Siervos de María que le llevasen donde se encontraba su hijo, que había sido la esperanza de su vida, aquel brote querido, que tenía 10 primaveras cuando él, su padre, le había dejado huérfano, matándose. Convulsionado bajo el ardor de un llanto insólito, se dio cuenta que le llevaban y que atravesaba los muros siniestros de una cárcel, sin poder distinguir si se encontraba en Oporto o realmente en Lisboa. En efecto, ahí estaba Albino, metido en una celda sombría, implicado en crímenes de chantaje y latrocinio, condenado a 5 años de prisión y a otros tantos de trabajos forzados en África, como reincidente en las gravísimas faltas. A pesar de la diferencia evidente por 13 años de ausencia, Jerónimo reconoció a su hijo, escuálido, pálido, maltratado por los rigores del cautiverio, embrutecido por los sufrimientos y por la miseria, prueba patética del hombre destruido por los vicios. El antiguo negociante contempló el mísero bulto sentado sobre un banco de piedra, en la penumbra de la celda, con el rostro entre las manos. De los ojos mortecinos, fijos en las losas del piso, caían lágrimas de desesperación, comprendiendo el suicida que el joven sufría profundamente. Un extenso desfile de pensamientos corría por la mente del cautivo, y, dada la circunstancia de la atracción magnética existente entre ambos, pudo Jerónimo enterarse de las conmovedoras peripecias que al desventurado mozo le habían arrastrado hasta allí, apenas salió de la infancia. Como si la presencia de la atribulada alma de Jerónimo impregnase de advertencias telepáticas su sensibilidad, Albino recordó, satisfaciendo, sin saberlo, los deseos de su padre, que ansiaba enterarse de los acontecimientos y, como avergonzado de las malas acciones cometidas, recordaba al progenitor muerto hacía 13 años diciendo a su mismo pensamiento, mientras las lágrimas corrían por su rostro y Jerónimo le oía como si hablase en voz alta. Perdóname, Señor, mi buen Dios. Y ven con tu misericordia a socorrerme en esta emergencia penosa de mi vida.
No fue, exactamente, mi deseo el precipitarme en este horror que me atormenta para siempre. Yo quisiera ser bueno, Dios mío, pero me faltaron amigos generosos que me ofreciesen su mano y ocasiones favorables a ser más honesto. Me vi en el abandono después de la muerte de mi padre, siendo todavía una criatura indefensa e inexperta y no tuve recursos para instruirme, para ser un hombre de provecho. Pasé hambre, y eso maltrata al cuerpo y provoca rebelión. Tirité de frío, y el frío, que hiela el cuerpo, también hiela el corazón. Sufrí la angustia de la miseria sin esperanza y sin tregua, la soledad del huérfano que añora su pasado, envejecí en plena juventud, gracias a tantas desilusiones. No me pude acercar a los buenos, honestos y respetables, para que me comprendiesen y ayudasen en la conquista de un futuro digno, porque los antiguos amigos a quien busqué, confiado, me rechazaron con desconfianza, pensando que yo pertenecía a una descendencia marcada por la deshonra porque, además, mi madre se perdió tan pronto se vio desamparada y sola. Me hice un hombre entre los peores elementos de la sociedad. Necesitaba vivir. Me dolía el orgullo herido, la indomable ambición de salir de la miseria que me acosaba sin tregua desde el suicidio de mi pobre padre. Me vi arrastrado a tentaciones perversas, que en mi ignorancia y debilidad, creía que eran soluciones salvadoras, y cedí a sus seducciones, porque no tuve el amparo orientador de un verdadero amigo que me indicara el camino correcto. ¡Oh, Dios mío! Qué triste es verse huérfano y abandonado, en la infancia, en este mundo repleto de torpezas. Mi pobre y querido padre. ¿Por qué te mataste? ¿Por qué? ¿No querías a tus hijos, que se perdieron con tu muerte? ¿Por qué te mataste, padre mío? Oh. No tuviste siquiera compasión de nosotros. Me acuerdo tanto de ti, yo te quería. Y muchas veces, en aquellos primeros tiempos, lloré inconsolable, añorándote, tan bueno eras con nosotros. Si nos querías, ¿por qué te mataste? ¿Por qué? ¿Por qué preferiste morir, lanzarnos a la miseria y al abandono, a luchar por amor a nosotros? ¿Por qué no resististe a los sinsabores, teniendo en cuenta que con tu ausencia nos dejabas solos? Si vivieras y nos hubieras terminado de criar, yo sería hoy un hombre útil, respetado y honesto, en lugar de un preso manchado por la deshonra. Esas vibraciones sombrías, repercutían en la conciencia del padre suicida como estiletes que rasgaban su corazón. Se sentía el único culpable de los desastres insolubles del hijo, cada vez más intensamente, torturándole a medida que los recuerdos, saliendo de la mente de Albino, desfilaban ante sus ojos aterrados de tránsfuga del deber. Jamás un hombre en la tierra recibiría una acusación ante ningún tribunal, como la que el desventurado suicida lanzaba contra sí mismo el comprobar los infortunios a través de los recuerdos del hijo, en el escenario de aquel presidio sombrío. Desorientado, se precipitó hacia el joven, con un deseo incontenible de resarcir tantas y tan profundas amarguras con el testimonio de su presencia, de su interés paternal y su amor presto a extenderle su mano amiga y protectora. Quería disculparse, suplicar su perdón, darle expresivos consejos que le reconfortasen, y le ayudasen a levantar su ánimo. Pero todo era inútil, porque Albino dejaba correr el llanto, sin verle, oírle ni siquiera poder imaginar su presencia a su lado. Entonces el mísero se puso a llorar también, emitiendo vibraciones negativas, reconociéndose impotente para socorrer al hijo encarcelado. Y como su presencia, al expresar desaliento y diseminar ondas nocivas de pensamientos dramáticos, podría actuar funestamente sobre la mentalidad frágil del detenido, sugiriéndole quizás el mismo desánimo generador del suicidio, Ramiro de Guzmán y su asistente se aproximaron y neutralizaron sus vibraciones, escondiendo a Albino de su visión. Volvamos a nuestra mansión de paz, amigo mío, donde encontrarás descanso para tus atroces penurias, y decía amigablemente el jefe de la expedición. No insistas. Vuélvete al amor de aquel que, clavado sobre el madero, ofreció a los hombres y a los espíritus, las reglas de la conformidad en el infortunio, de la resignación en el sufrimiento. Estás cansado, precisas serenarte para reflexionar, porque, en el delicado estado en que te encuentras, no podrás hacer nada en beneficio de quien quiera que sea. Pero, al parecer, Jerónimo aún no había padecido lo suficiente para seguir las advertencias de sus guías espirituales. No puedo, discúlpeme, señor. Gritó.
No dejaré a mi hija, mi Margarita. Quiero verla. Necesito desenmascarar a la turba de maledicentes que la vienen difamando. Mi chiquita, tirada al embarcadero de la Ribeira. Pescadera. Mandados. Y. Era lo que faltaba. Imposible, es imposible tanta desgracia acumulada sobre un solo corazón. No. No puede ser verdad. Confío en Zulmira. Es madre. Velaría por su hija en mi ausencia. Quiero verla, Dios mío. Necesito ver a mi hija, oh Dios del cielo. Sin embargo, era cierto, que nuevos y más atroces torrentes de decepciones se iban a derramar sobre su corazón herido, lleno de dolores irreparables. Todavía a lo lejos, se ofrecía a la visión ansiosa del extraño peregrino la perspectiva del embarcadero de la Ribeira, lleno de personas que iban y venían. Abundaban las vendedoras y recaderas, mujeres que se alquilaban para mandados, de ínfima educación y dudosa honestidad. Jerónimo se puso a caminar entre los transeúntes, seguido de cerca por sus guardias y el paciente vigilante, que parecía su propia sombra. Angustiosos presentimientos le advertían de la veracidad de lo que afirmaban los difamadores. Pero, deseando mentirse a sí mismo, repugnándole aceptar la terrible realidad, miraba una y otra vez las caras de las recaderas. Iba, y volvía, nerviosamente, afligido, aterrado ante la idea de encontrarse entre aquellas despreocupadas e insolentes criaturas las facciones añoradas de su adorada hija menor. Se detuvo súbitamente, acababa de reconocer a Zulmira gesticulando, discutiendo acaloradamente con una joven rubia y delicada, que se defendía, llorando, de las injustas e insufribles acusaciones que le eran vertidas por aquella. Se acercó apresuradamente como impelido por un resorte, para parar en seco al reconocer en la joven llorosa a su Margaritita. En efecto, vendía pescado. A su lado estaban los cestos vacíos. Traía el vestido típico de su clase y unos zuecos inmundos. Zulmira, al contrario, se vestía casi como las señoras, lo que no le impedía portarse como las recaderas. La discusión entre ambas giraba alrededor del mercado del día. Zulmira acusaba a su hija de robarle parte del producto de las ventas, desviándolo para fines oscuros. La moza protestaba entre lágrimas, avergonzada y sufriendo, afirmando que no todos los clientes del día habían pagado sus deudas. En el calor de la discusión, Zulmira, excitándose más, abofeteó a su hija, sin que las personas presentes pareciesen admiradas o intentasen impedirlo, tranquilizándolas. Indignado, el antiguo comerciante se interpuso entre ellas, con la intención de solucionar aquella escena deplorable. Amonestó a su esposa y habló cariñosamente a su hija, tratando de enjugar su llanto y sugiriéndole que se fuese a casa. Pero ninguna de las dos mujeres podían verle, ni oírle, no se daban cuenta de sus intenciones, lo que le irritaba sobremanera, convenciéndose al final de la inutilidad de sus tentativas. Margarita alzó los cestos, se los echó al hombro y se alejó. Zulmira, a quien las adversidades mal soportadas y comprendidas habían arrastrado a los excesos, transformándole en una bruja innoble, la siguió rabiosa, explotando en vituperios e insultos soeces. El recorrido fue breve. Residían en una buhardilla sombría, en las inmediaciones de la Ribeira. Y al llegar al miserable domicilio, la madre inhumana comenzó a golpear dolorosamente a la pobre moza, exigiéndole a toda costa el dinero del mercado. Su hija imploraba tregua y compasión. Finalmente, la desalmada, para quien el espíritu atribulado de su leal esposo le había traído del astral un ramillete de rosas, salió precipitadamente, arrastrando ondas turbias de odio y pensamientos oscuros, lanzando a los aires insultos, blasfemias y groserías que, ahora eran su lenguaje común y de lo cual Jerónimo se sorprendió, confesando desconocerla. La joven quedó sola. A su lado la figura invisible de su amoroso padre lloraba desconsoladamente, imposibilitado de socorrer al adorado pedazo de su corazón, su Margarita, que para él era mentalmente, tan rubia y linda como en la inocencia de los 7 años, pero, como pasó con su hermano Albino, la infeliz muchacha ocultó el rostro bañado en lágrimas entre las manos y, sentándose en un rincón, rememoró dolorosamente los oscuros días de su corta y accidentada vida. Margarita abrió las compuertas de los pensamientos
pensamientos, y ondas de punzantes recuerdos se desprendieron a borbotones, mostrando a su padre el extenso calvario de desventuras que había recorrido desde el día nefasto en que se convirtió en reo ante la providencia, huyendo del deber de vivir para protegerla, y hacer de ella una mujer honesta y útil a la sociedad, a la familia y a Dios. La oía como si ella le hablase en voz alta. A medida que se consolidaban las desgracias de la mísera huérfana, se acentuaba la decepción, la sorpresa, el dolor inconsolable, que le partía el corazón como puñales, robándole la vida. Cayó de rodillas a los pies de su desventurada hija menor, con las manos juntas y suplicantes, mientras su alma lloraba convulsivamente y su espíritu se veía sacudido por temblores traumáticos. Y en esa humillada posición de culpa, Jerónimo recibió el supremo castigo que las consecuencias de su desafortunado suicidio infringía a su conciencia. Este es el resumen del drama vivido por Margarita Silveira, tan común en la sociedad actual, donde diariamente padres inconscientes desertan de la sagrada responsabilidad de guías de la familia y madres vanidosas y livianas, sin importarles su deber, pierden la virtud por las pasiones insanas, facilitadas por la perversión de las costumbres. Siendo huérfana de padre a los 7 años, la rubia y linda niña, frágil y delicada como un lirio floreciente, se crió en la miseria, entre rebeliones e incomprensiones, junto a su madre que, habituada a los excesos de su orgullo y vanidad, nunca se resignó a la decadencia financiera y social que acarreó la trágica desaparición de su marido. Zulmira se prostituyó, esperando, en vano, volver a su antigua posición de esa manera condenable. Arrastró a su hija inexperta al barro en que estaba contaminada. Indefensa y desconocedora de las insidias brutales de los ambientes y hábitos viciados que la rodeaban, la moza sucumbió muy pronto a los enredos del mal, aunque su natural ser no presentase esas inclinaciones. La decadencia llegó tan rápida como había llegado la caída deshonrosa. El trabajo exhaustivo y el embarcadero de la Ribeira con sus mercados les ofrecieron recursos para superar, ella y su madre, la tortura del hambre. Zulmira agenciaba mandados, ventas variadas, negocios no siempre honestos, empleando generalmente en su ejecución las fuerzas y la juventud atractiva de su hija, a quien había esclavizado aprovechándose de ella para su exclusivo interés. La pobre pescadera, sin embargo, cuya modestia interior no se acostumbraba a la hiel de ese repugnante servilismo, sufría por no ver ninguna posibilidad de sustraerse a la miserable existencia que le había reservado el destino. Inculta, inexperta, tímida, no sabía actuar en defensa propia, conservándose sumisa a la oscura situación creada por su propia madre. Como Albino, también pensó en su padre, notando en el fondo del corazón su invisible presencia, y murmuró, oprimida y anhelante: «¿Qué falta tan grande me haces, querido y añorado papá? Me acuerdo tanto de ti. Y mis desventuras nunca permitirán olvidar tu memoria, tan bueno como fuiste con nosotros y cuántos males me habría ahorrado el destino, si no hubieras huido del deber de velar por tus hijos hasta el final. Donde estés, recibe mis lágrimas, perdona la maldad que sobre tu nombre involuntariamente lancé, y compadécete de mis viles desdichas, ayudándome a salir de este ambiente terrible que me sofoca sin ver ningún rayo de esperanza». Era lo máximo que el prisionero del astral podía soportar, no poseía energías para continuar asimilando la hiel de las amarguras provocadas en el seno de su propia familia por el acto condenable que había practicado contra sí mismo. Oyendo los lamentos de la desgraciada hija, a quien tanto amaba, se sintió herido en lo más profundo de su corazón paternal, donde los infernales clamores del remordimiento repercutían violentamente, despertando en sus entrañas espirituales un dolor inconsolable y redentor de la más sincera compasión que podría experimentar. Desesperado, ante la imposibilidad de prestar socorro inmediato a la hijita infeliz o de hablarle, por lo menos, proporcionándoles ánimo con el consuelo de su presencia, o aconsejándola, Jerónimo amplificó aún más los desatinos que le eran comunes y se entregó a la alucinación, completamente influenciado por la locura de la inconformidad. Acudieron los lanceros a una imperceptible señal de Ramiro de Guzmán. Le rodearon, protegiéndole contra el peligro de una posible evasión, alejándole rápidamente.
Condolido ante los infortunios de la joven Margarita, Ramiro, que había sido padre y tenido una hija muy amada pero todavía más infeliz, se acercó cariñosamente y, posando en su frente las manos, le transmitió suaves efluvios magnéticos, reconfortantes y de ánimo. Margarita se acostó, durmiéndose profundamente, bajo la bendición paternal del siervo de María, mientras el suicida, debatiéndose entre llanto y el chirriar de dientes, suplicaba que le dejasen ayudar, de cualquier modo, a su hija despreciablemente ultrajada. Hablándole enérgicamente, para permitirle razonar por un momento, el paciente guía replicó: «Basta de desatinos, hermano Jerónimo. Llegaste a lo máximo de la desobediencia y capricho que podemos tolerar. No quieres entender que nada podrás hacer en beneficio de tus hijos, mientras no conquistes las cualidades imprescindibles para ello, y que tanto escasean en ti mismo. No comprendes que tus hijos, luchando contra pruebas muy ásperas, sucumbirían fatalmente al suicidio como tú, si permaneces junto a ellos, influenciando sus indefensas sensibilidades con tus vibraciones funestas, ya que no quieres ser consciente del estado general que te empeñas en conservar. Vámonos, Jerónimo. Regresemos al hospital, ¿o quieres todavía ver a Marieta y Arinda?». Impactado por la acción de fuerzas renovadoras, el enfermo tuvo un momento de tregua consigo mismo y, alejando las desesperantes alucinaciones que cegaban su razón, respondió: «Oh. No. No, mi buen amigo. Basta. No puedo más. Mis pobres hijos. ¿A qué abismo os arrojé, yo mismo, que tanto os amé? Perdón, hermano Teócrito. Ahora comprendo, perdón, hermano Teócrito». Y, desde nuestra habitación, vimos que volvieron con las mismas precauciones. Jerónimo ya no volvió a formar parte de nuestro grupo.